Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, oh Dios, gracias que tú nos has dejado tu palabra preciosa, la has preservado a través de los siglos y podemos leerla en nuestro idioma, en nuestros días. Señor, te damos muchas gracias. Ayúdanos a prestar atención ahora, en este momento tan solemne, tan importante, que nuestras mentes, nuestros corazones no estén distraídos, que estemos atentos a tu palabra. Oh Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo, pues sin tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, esta palabra no tendrá efecto. Señor, que tú obres para salvación en aquellos que no te conocen y para edificación y santificación en tus hijos. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Continuamos con nuestra serie en la Epístola a los Colosenses. Este es el sermón número 22, el cual he titulado La deficiencia de la filosofía y la suficiencia de Cristo. Y ya veréis por qué le he puesto este título, conforme veamos el sermón. Pero antes de entrar de lleno en el tema, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en el mensaje anterior, que titulé Andando en Cristo. Vimos primero qué significa andar en Cristo. Dice el versículo 6 de Colosenses capítulo 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En pocas palabras, andar en Cristo significa vivir en comunión con Él, siguiendo su ejemplo y obedeciendo sus mandamientos. Pero en segundo lugar, entramos a ver algunas características de ese andar en Cristo, algunas características que vemos en el pasaje que leímos, el sermón anterior. Vimos primero el buen orden. Alguien que está andando en Cristo se manifiesta, estas son características, manifestaciones, evidencias de alguien que en verdad está andando en Cristo. En primero se ve que hay un buen orden. En segundo lugar, hay firmeza en la fe, en Cristo. En tercer lugar, están arraigados y sobreedificados en Cristo. Y en cuarto lugar, o cuarta característica de ese andar en Cristo, es que abundan en acciones de gracia. Pablo, en los versículos 8 al 23 de este capítulo 2, pasa a rebatir, después de haber visto esto de andar en Cristo, él pasa a rebatir las falsas enseñanzas que los herejes y falsos maestros pretendían introducir en la iglesia. Es interesante notar que él no da una lista detallada y pormenorizada de todas esas falsas enseñanzas, aunque sí podemos entrever algunas de ellas. Y tampoco da un nombre o categoría a esas herejías. Algunos comentaristas piensan que aquí puede estar refiriéndose al gnosticismo y a las falsas enseñanzas de los esenios, pero lo cierto es que Pablo no entra a catalogar todas esas herejías o falsas enseñanzas. Él simplemente dice, esto y aquello no está bien, no es verdad, esto otro es la verdad. Esto es lo que debéis creer y seguir. Perdón. Pero, en primer lugar, debemos ver, antes de entrar propiamente en estas filosofías, la deficiencia de la filosofía y la suficiencia de Cristo, debemos ver la responsabilidad, de lo que vamos a considerar, en primer lugar, la responsabilidad de la Iglesia de estar vigilantes ante el error.
Antes de entrar a ver la deficiencia o vanidad de la filosofía, quiero que fijemos nuestra atención en la primera palabra que tenemos en el versículo 8. Mirad el versículo 8, dice, mirad. Mirad. Aquí tiene el significado de estar alertas, vigilantes, de guardarnos de algo malo, peligroso, dañino. El soldado que está en la atalaya, vigilando, no puede dormirse, ni tampoco puede estar despierto mirando las nubes. Tiene que abrir bien los ojos y fijarse en lo que tiene delante, estar bien alerta ante los posibles ataques del enemigo. Este mirad, con este significado de estar alertas, de guardarnos, lo vemos en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento y me gustaría citar algunos versículos. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 40, mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Guardaos de que no os pase esto. En el capítulo 20, versículo 28 de Hechos, dice, por tanto, mirad por vosotros, está hablando a pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Tened cuidado, guardaros vosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No debemos desechar a Dios, que nos habla a través de su palabra. Pues tú mira, guárdate de no desechar a Dios. Oh, yo no desecho a Dios, yo no desecho a Dios. Eso es lo que decimos. Después en la práctica, tristemente, hay veces que desechamos a Dios y desechamos su palabra. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo imagino, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo y por ahí voy. ¿Qué dice la Escritura? Ni lo sé ni me interesa. Está desechando a Dios. Dice, mirad, guárdate que no deseches al que habla. Así que, hermanos, cuando en Colosenses 2:8 dice, mirad, que nadie os engañe, nos está diciendo a todos nosotros que debemos estar bien alertas. Y recalco esto de todos nosotros. Esto no es solo para el pastor. Aquí Pablo se está dirigiendo a todos los hermanos de la iglesia. Hermano, tú y yo tenemos la responsabilidad de mirar, de estar alertas, de vigilar, de estar atentos ante el engaño, el error que se puede infiltrar en nuestro corazón o en la iglesia. Tenemos que estar vigilantes para que el error, la falsa doctrina, no se introduzca ni en nuestras mentes, ni en nuestros corazones, ni en la iglesia. Tenemos que estar alertas para que nadie nos engañe. Y para ello tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios cada día. ¿Cómo podremos estar vigilantes, alertas ante el error si no estamos empapados de la Escritura? Si no conocemos bien la palabra de Dios, cualquiera que nos venga diciendo cualquier doctrina, cualquier cosa, sí, Y si esa persona tiene canas, pues bueno. No, pero ¿qué dice la Escritura? Por eso es bueno también ayudarnos, es una ayudarnos de buenos libros cristianos para entender lo que nos enseña la Escritura y sus implicaciones prácticas. Dios ha dado pastores y maestros a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para nuestra edificación, si somos cristianos, para nuestra edificación, y algunos de esos maestros han escrito libros. Podemos y debemos beneficiarnos de esos libros, entre otras cosas, para estar preparados para no dejarnos engañar por filosofías y sutilezas de los falsos maestros. Bien, en esta vigilancia contra el error, debemos tener claro la deficiencia de la filosofía y las tradiciones de los hombres. Y es lo que vamos a ver en segundo lugar, la deficiencia de la filosofía y la deficiencia de las tradiciones de los hombres. Dice
En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Colosas había falsos maestros que estaban enseñando que Jesucristo no era suficiente para nuestra alma, ni para ser salvo, ni para ser santificado. Era bueno, necesario, pero no suficiente. Creer, confiar en Cristo era algo que debíamos hacer, según ellos decían, algo que debíamos hacer para ser salvos, pero no era suficiente. Seríamos salvos por Cristo y también por otras cosas que teníamos que creer o hacer, además de. Esto es lo que podemos deducir que enseñaban los falsos maestros por lo que leemos en los versículos 9 al 23 del capítulo 2. Por ejemplo, cuando dice en los versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, podemos deducir que esos filósofos y falsos maestros estarían enseñando que no estamos completos en Cristo, porque Él no es realmente Dios. Entonces Pablo trae esta enseñanza que tenemos en los versículos 9 y 10 para refutar esa doctrina. ¿Entendéis? Ahí deducimos lo que estarían enseñando esos falsos maestros. Entonces, el apóstol trae estos versículos. Otro ejemplo. Cuando leemos en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Podemos deducir, podemos pensar que una de las enseñanzas de esos falsos maestros era que debían circuncidarse también para ser salvos. Que la circuncisión hecha a mano era necesaria para ser un verdadero cristiano. Sí, creer en Cristo, vale, pero tienes que circuncidarte también. Entonces Pablo escribe esto en el versículo 11 para resaltar que esa circuncisión en la carne ya no era necesaria. La única circuncisión necesaria es la que Cristo obra en nuestros corazones, es decir, la obra de regeneración que el Espíritu Santo obra o hace en un pecador. Bueno, también estaban los que decían no manejes, ni gustes, ni aun toques, del versículo 21, pero no voy a pararme ahora en todos los versículos del 9 al 23, ya lo iremos viendo. El caso es que, como dije antes, había en Colosas falsos maestros que estaban enseñando que Jesucristo no era suficiente para nuestra alma, ni para ser salvo, ni para ser santificado. Unos se entregaban a la filosofía y otros a las tradiciones de los hombres. Bueno, algunos se entregarían a ambas cosas. Vamos a ver primero la deficiencia de las filosofías y huecas sutilezas. Antes de nada, debo aclarar que no es pecaminoso en sí el estudiar filosofía. Como podéis imaginar, a continuación voy a hablar en contra de la filosofía. Pero si alguien quiere estudiar esa carrera o simplemente quiere conocer lo que han dicho o pensado otros filósofos, eso no es nada malo en sí. De hecho, Pablo tuvo que informarse, conocer, bien por él mismo, porque otros le informaran, porque otros se lo dijeran, él tuvo que conocer acerca de las falsas enseñanzas filosóficas que rondaban en sus días para poder advertir a la Iglesia y contrarrestar esos errores. Hermanos, el conocer las armas y las artimañas del enemigo no es malo, al contrario, es muchas veces algo conveniente. El problema estaría en estudiar filosofía para buscar otras verdades, otras opciones, otras formas de ver la vida. A ver si me convence más la filosofía, porque lo que enseña la Biblia no me convence mucho, no me llena. Si esta es tu motivación para estudiar filosofía, déjame exhortarte a que no la estudies. Solo hay vanidad, pensamientos humanos que se alejan de la realidad. Solo la Escritura nos revela la verdad, en mayúscula, verdad en mayúscula. Solo la palabra de Dios da respuesta a las grandes interrogantes de la vida.
¿Quién soy? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién nos ha creado? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera, etcétera. Solo en la Biblia encontrarás la verdad. Solo en Dios hallarás respuestas a todas esas preguntas. La filosofía humana solo te confundirá más y más. Bueno, ya estoy diciendo algo de lo que Colosenses 2 enseña acerca de la filosofía. Dice Pablo, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El término filosofías proviene de dos palabras griegas, fileo, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. La filosofía es literalmente el amor por la sabiduría o el conocimiento. Los filósofos que han pretendido alcanzar la sabiduría sin tener en cuenta a Dios ni su palabra, se han perdido. Lo único que han conseguido es hundirse más y más en el error, la confusión, y algunos han llegado a la locura. Sí, se han vuelto locos, algunos filósofos. Esto ha pasado con todos los filósofos que han seguido este rumbo a lo largo de la historia. Esta es la filosofía que básicamente se enseña en la universidad, un conocimiento aparte de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que pensaron y dijeron la inmensa mayoría de los filósofos. No hay Dios. Y si lo hay, no le necesitamos. Algunos llegaron a creer que había un ser supremo, una causa primera, pero no fueron a las Escrituras para conocer quién es en verdad ese ser supremo. Como dice en Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pero esto no es algo nuevo, ya estaba pasando en tiempos del apóstol Pablo. Por eso él les escribe a los colosenses de que no se dejen engañar por las filosofías. O dicho de otra forma, esas filosofías son un engaño. No creáis a esos filósofos. Niños, jóvenes que estáis en el instituto, en el colegio, en la universidad, no os dejéis engañar por la filosofía de este mundo. Y por las enseñanzas que traen, ideologías que traen en esos centros de estudio. Sí, hay cosas buenas, están las matemáticas, está la física, la química, la literatura, el inglés, ok. Pero cuidado con las filosofías que traen en la enseñanza española. No os dejéis engañar. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dicen las Escrituras? Cotejar eso con lo que dice la palabra de Dios. Además, Pablo añade una expresión que está muy relacionada con la filosofía, y de hecho podríamos considerarlas juntas. Dice huecas sutilezas. Podríamos considerarlas como un paquete, un solo paquete, filosofías y huecas sutilezas. De hecho tiene esta conjunción, y, ¿no? Filosofías y huecas sutilezas. Aquí la palabra que se ha traducido sutilezas se refiere a engaños. Esos filósofos traen errores, mentiras, engaños vanos, vacíos, huecos. Esos engaños no tienen ninguna sustancia, no tienen un apoyo en la realidad. No te va a aportar nada, no te va a enseñar nada provechoso para tu vida ni para la iglesia. No son doctrinas o enseñanzas que vayan a glorificar a Dios, que vayan a promover la piedad y santidad en la iglesia. Porque no salen de las Escrituras, salen de su mente, de su corazón entenebrecido. A todo esto se refiere con huecas sutilezas. Y he de aclarar, de recalcar, que lo de huecas no es un adjetivo comparativo, como viniendo a decir que esos engaños son huecos, pero que hay otros engaños con sustancia. No. Más bien lo que está haciendo aquí es decir que todos los engaños o sutilezas son huecos vacíos. Así que las filosofías y las huecas sutilezas son deficientes en proporcionar respuestas fiables, consistentes, verdaderas a las principales preguntas de la vida. Y desde luego también son deficientes en suplir para las necesidades más profundas del alma. No sirven. Son deficientes. Pero
veamos por otro lado la deficiencia de las tradiciones de los hombres. Puede haber otros que no se metan en la filosofía, pero se aferran a las tradiciones de los hombres. Aquí nuevamente debo aclarar que no todas las tradiciones humanas son malas en sí mismas. Algunas sí lo son, pero otras no. El problema está cuando o bien participamos de tradiciones pecaminosas o también cuando nos aferramos, o ponemos nuestra esperanza, nuestro corazón, en tradiciones que, sin ser malas en sí mismas, por ser meras tradiciones humanas, no van a ser de provecho para nuestra alma. No van a acercarnos a Dios, sino que nos pueden alejar de Él. Esas tradiciones de las que el apóstol habla aquí, dice que son conforme a los rudimentos del mundo. Esta palabra que se ha traducido por rudimentos se refiere a elementos básicos, a los elementos que componen una hilera o serie. Esto es lo que significa literalmente. En nuestro texto significa que esas tradiciones tienen que ver con cosas elementales de este mundo, cosas simples, básicas, coloquiales, imperfectas. Mirad qué dice en Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 10, que usa una expresión similar. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, meses, tiempos, años, cosas básicas, elementales, y se aferraban a eso. Ponían su esperanza para su salvación, para su santificación, para luchar contra el pecado, para crecer en santidad, en esas tradiciones. Pablo le dice entonces a los colosenses y a nosotros hoy en día: hermanos, no os dejéis engañar por aquellos que enseñan que debemos seguir las tradiciones y los rudimentos del mundo para ser salvos, o para luchar contra el pecado y crecer en santidad. Quizá, hermanos, tú estés pensando lo siguiente, quizá. Con respecto a las filosofías y huecas sutilezas del mundo, sí que me tengo que guardar, tengo que estar alerta, pero con respecto a las tradiciones de los hombres, mira, pastor, yo no tengo problema. Con respecto a las tradiciones, no tengo problema. No voy a seguir esas tradiciones, ni esos rudimentos del mundo. Déjame decirte que debes tener cuidado, y yo también, porque hay algunos cristianos que tienen determinadas costumbres o tradiciones o hábitos que han heredado de su familia o que se las han formado ellos mismos y que pueden no ser muy convenientes para nuestra santificación. Cuidado. Sí puede que no estén descansando en esas tradiciones para ser salvos, pero sí se apoyan en ellas para justificar determinadas conductas que no son muy buenas. Es que eso fue lo que me enseñaron mis padres. Eso es lo que hacíamos en mi casa. Siempre hemos hecho eso en mi casa. En casa de mis padres. Y yo creo que no es nada malo. Bueno, puede ser. Pero déjame preguntarte, ¿te has parado alguna vez a examinar esa costumbre o tradición a la luz de la palabra de Dios? ¿Realmente es bíblico eso que sueles hacer? ¿Agrada al Señor? ¿Es conveniente para ti, para tu familia, para el buen testimonio de la verdad? Aquí cada uno tiene que examinarse a sí mismo. No nos dejemos engañar por las filosofías y las tradiciones de los hombres. Ninguna de ellas son eficaces contra los apetitos de la carne y mucho menos eficaces para rescatarnos del fuego eterno. Ninguna. A nuestros hijos le dan, en el instituto, sobre todo a Juan, le dan charlas, que ya nosotros hemos hablado con los profesores, y en determinadas charlas él no va a estar, no va a asistir directamente. Pero hay otras que, bueno, pues, en fin, no es algo malo en sí, le enseñan cosas,
Pero eso no tiene ninguna efectividad. Son deficientes. No tiene efectividad contra los apetitos de la carne, contra el pecado, contra los deseos. Vamos a una charla contra la violencia, ¿no? O contra la violencia de género, como está de moda estos días. No tiene ninguna eficacia. No sirve para nada. Porque esos niños, esos jóvenes, van a sus casas y ¿qué aprenden ahí? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué le enseñan sus padres? No se les está enseñando la realidad de sus corazones. ¿Cómo están ellos espiritualmente? Que tienen que humillarse delante de Dios y arrepentirse de sus pecados. Eso no se les dice. Mira, vosotros sois maravillosos, muy buenos, pero oye, no peguéis, no hagáis daño a otras personas. Si no se va a la raíz del problema, el problema va a seguir estando ahí. Es así de sencillo. Esas filosofías y esas tradiciones no son suficientes, son totalmente deficientes. Para la salvación, por supuesto, y para la santificación, ni para la santificación, ni para nada de eso. Solo Cristo puede salvarnos y santificarnos. Por eso, después del versículo 8, lo primero que quiere atajar el apóstol es la herejía de aquellos que decían que Cristo no era Dios. Cristo no es suficiente. Cristo no es Dios. O que sí lo fue, bueno, pues si Cristo fue Dios, ¿vale? Pero cuando se hizo hombre, pues dejó su deidad. Vamos a ver entonces, en tercer lugar, la plenitud y suficiencia de Cristo. Dice en Colosenses 2, 9 y 10. Lo voy a volver a leer. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, respecto a la divinidad del Señor Jesucristo, ya hablé de esta doctrina en el sermón número 15 de esta serie, el cual titulé El ser de Cristo. Ya vimos que Jesucristo es Dios. Él es la imagen exacta, perfecta y completa de Dios. Por tanto, es Dios mismo, con todo lo que esto significa. Hermanos, os recomiendo que busquéis este sermón, es el número 15, el ser de Cristo, que lo volváis a escuchar, y el que no lo haya escuchado, pues que pueda ir, están en nuestro canal de YouTube, en internet, y ahí pues podéis buscarlo, dentro de la lista de la epístola a los Colosenses. No obstante, me gustaría recordar y resaltar algo muy importante que vemos en el versículo 9 de Colosenses capítulo 2 y que está relacionado con la doctrina de la divinidad de Cristo. Y es lo siguiente. Cuando la segunda persona de la Santa Trinidad se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Dice nuestro pasaje, en Él, en Cristo, habita corporalmente o físicamente toda la plenitud de la deidad. Y es importante aclarar que este habitar o morar no debe entenderse en el mismo sentido que cuando se dice en otro lugar que el Espíritu Santo mora en el creyente. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el versículo no dice, voy a ir despacito para que lo entendáis, el versículo no dice, en Él habita la deidad. No dice esto, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo? En Él habita, y voy a subrayar esto, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no se dice del Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo habita corporalmente, en el creyente habita corporalmente toda la plenitud del Espíritu Santo. No dice eso.
Pero aquí sí, del Señor Jesucristo. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, la deidad, la esencia de Dios, todo el ser divino está en ese cuerpo. Ese cuerpo, ese hombre llamado Jesús, es la deidad. Así que Jesús no se hizo hombre y dejó su naturaleza divina en el cielo, no se hizo hombre y mantuvo un poquito de la deidad en su ser, se trajo como un 30% de la deidad. El otro 70% se lo dejó en el cielo. No. Nada de esto. Este versículo de Colosenses nos enseña que la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo, en su plenitud, en un momento dado de la historia, tomó un cuerpo humano como el nuestro y además resucitó con un cuerpo también, cuerpo ya glorificado, un cuerpo. Por eso el versículo nuestro tampoco dice, en él habitó corporalmente. ¿Os dais cuenta? Dice, en él habita, presente. Queridos hermanos, en el cielo veremos al Señor Jesucristo cara a cara, con el cuerpo que vieron sus discípulos cuando Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. Veremos las marcas de su crucifixión en su cuerpo. Esto es algo glorioso, maravilloso. Hermanos, esta verdad gloriosa de que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y aun cuando estuvo en esta tierra, dos naturalezas en una sola persona, y que Él no dejó su naturaleza divina cuando se hizo hombre, esto también lo vemos en otros pasajes. No está solo aquí en Colosenses. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne. Bueno, fue hecho carne, pero dejó de ser el Verbo, era mitad verbo, mitad carne. ¿Cómo es esto? No, sigue diciendo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La misma gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un poquito más adelante, Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, no dice el que me va a ver, o el que me vio. No, el que me ha visto a mí ahora, ¿a quién ha visto? Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Poco más adelante, capítulo 20 de Juan, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo a Tomás, no le dijo, Tomás, cuidado con lo que dices, no te dirijas a mí como Dios tuyo. Hombre, si a mí viniera alguien alguna vez, o alguno de vosotros, ¿no? Dice, oh, mi querido hermano, mi Dios. Espérate, ¿qué estás diciendo? No te vayas a dirigir a mí como tu Dios. No debemos permitir que nadie haga esto. Como que tú te estás dirigiendo a mí como tu Dios. Ay, mi hermano y Dios, y mi Dios. Mi hermano y mi Dios. Bueno, tu hermano sí, pero tu Dios no. El Señor no le dijo esto a Tomás. Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Efectivamente, Tomás, yo soy tu Señor y tu Dios. Ahora también,
Aunque tú me veas con un cuerpo humano, ahora soy tu Señor y tu Dios. Sigo siendo Dios. Bien, Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos habla de la persona de Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, en una sola persona. Pero también, junto con el versículo 10, ambos versículos nos hablan de la suficiencia del Señor Jesucristo. Solo Él es suficiente para salvarnos, para santificarnos y para darnos todo lo que necesitamos. Hermanos, no necesitamos otras cosas, u otros añadidos, u otras ideas, u otras filosofías. No. Solo el Señor Jesucristo. Sí, Dios puede usar medios secundarios para enseñarnos el Evangelio, puede usar medios para santificarnos, y de hecho lo hace, pero todo esto solo tendrá un efecto verdadero y poderoso en los corazones gracias a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Sin Cristo no habría Evangelio. Sin Cristo no habría esperanza para el hombre. Sin Él no habría santificación ninguna. ¿Quién intercedería por nosotros? ¿Quién nos daría de su poder para poder luchar contra el pecado o crecer en las gracias espirituales si no estuviera Cristo? Por eso dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Solo Cristo puede llenar el vacío espiritual de un pecador, solo Cristo. El ser humano por naturaleza está incompleto espiritual, moral y mentalmente. Está incompleto espiritualmente porque no tiene a Dios. Está separado de Él. Y además no es consciente de las realidades espirituales que le rodea. Se centra solo en lo material, en el aquí y ahora. Está vacío, incompleto espiritualmente. Está incompleto moralmente porque la ley de Dios está distorsionada en su corazón a causa del pecado y por tanto no obedece la ley divina como el Señor demanda. Y está incompleto mentalmente porque no conoce la verdad, no conoce la palabra de Dios, no la conoce. Todas estas carencias solo pueden ser suplidas por Cristo. Él es quien nos reconcilia con Dios Padre. Ya estamos completos espiritualmente en Él, en Cristo. Cristo es quien nos da su Santo Espíritu para que podamos obedecer las demandas de Dios. El Señor Jesucristo es quien nos revela su santa palabra por medio de su Espíritu Santo. Estamos completos en Él. Es Cristo quien obra. Pero además de todo esto, es Cristo quien nos da la gracia necesaria para que en nuestro diario vivir podamos glorificarle. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, todo aquello que agrada y glorifica al Señor, puedo hacerlo en Cristo que me fortalece. Y en Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud del Verbo encarnado, tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos, del Verbo, de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él se entregó por nosotros, por su pueblo escogido. El Señor Jesucristo es suficiente para nosotros, para nuestra salvación y para nuestra santificación. No necesitamos la filosofía ni las tradiciones humanas. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Tenemos que esforzarnos por leer cada día la palabra de Dios y por leer buenos libros cristianos.
No pretendo, con esta afirmación, equiparar las Santas Escrituras con libros que han escrito meros hombres. No estoy diciendo esto. Lo que trato de decir es que tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que significa empaparse, no? O se llena de un líquido. Llenarnos de la palabra de Dios. Y en ese deseo de crecer, en ese deseo de crecer en el conocimiento de la verdad, para poder estar alertas ante el error, es bueno que nos ayudemos de buenos libros cristianos que han escrito siervos de Dios. Estos libros nos ayudarán a sintetizar y entender lo que las Escrituras nos enseñan acerca de esta o aquella doctrina. Vamos, porque el punto aquí, el problema, diría yo, es que generalmente, otras veces no, pero generalmente, los falsos maestros vienen con la Biblia, con las Escrituras. No, pero es que la Biblia dice esto, y es que la Biblia enseña tal cosa, y mira lo que dice Dios en su palabra. Pero ¿qué interpretación estás haciendo tú de las Escrituras? ¿Es correcta o no? Porque el diablo usa la Biblia también. El diablo usó las Escrituras cuando tentó a nuestro Señor en el desierto. La usó. El Señor Jesucristo le refutó con las Escrituras también. Le dijo, no, espérate, tú estás haciendo una interpretación incorrecta. Si tú estás citando la Biblia, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Esta es la interpretación correcta. Yo animo a mis hijos que lean buenos libros cristianos. Además de la Escritura es fundamental. La palabra de Dios. Que lean la Biblia todos los días. Pero que además se ayuden para entender, hacer la interpretación correcta de buenos libros cristianos, buenos maestros fieles a la verdad, que han escrito. Hermanos, yo animo también a los hermanos a esto. ¿Para qué? Para estar preparados para detectar el error y no dejarnos engañar por las filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. Hermanos, pero si no nos empapamos de la verdad bíblica, si no estamos bien preparados, seremos presa fácil de los falsos maestros. Y cuando se han levantado falsos maestros en la iglesia, y cuando se ha levantado el error y aquellos que empiezan a unos y a otros en la iglesia, ¿sabéis por quiénes empiezan? No se van a hablar al pastor, o no se van a hablar a otros hermanos con más madurez espiritual. Llaman y hablan con aquellos que están ahí, son hermanos, pero no tienen mucha experiencia, o no tienen mucho conocimiento, o tal. Ahí van. Ahí van. ¿Ve el punto débil? Ahí van. Y no llaman a todos en la iglesia. No hablan con todos. Esos falsos maestros no hablan con todos en la iglesia. No. Saben con los que pueden hablar. A los que pueden convencer. Los conocen. Si han estado en esa iglesia, los conocen. Hermanos, el Señor nos guarde para que en esta iglesia todos estemos bien firmes, no haya puntos débiles, por así decirlo. Y estemos firmes ante el error. Segunda aplicación, queridos hermanos, busquemos a Cristo solamente. Si vemos alguna carencia espiritual en nuestra vida por causa de nuestro pecado remanente, busquemos al Señor Jesucristo en oración. Vayamos a la palabra de Cristo.
Clamemos a Dios en el nombre de Cristo para que nos fortalezca, para que nos ayude en nuestra debilidad, para que perdone nuestros pecados, para que nos conceda más de su paz, amor, consuelo, etc. Vayamos al Señor. No busquemos remedios humanos, no busquemos gozo en las cosas de este mundo, no busquemos afrontar las pruebas o tribulaciones en nuestras propias fuerzas. Hermanos, la suficiencia no está en las ideas, filosofías o tradiciones o pensamientos de uno o de otro, aquí o allá, o nuestros propios pensamientos. La suficiencia está en Cristo. Solo Cristo es suficiente para nuestra alma, para nuestro cuerpo también. Solo Cristo es suficiente. Busquemos al Señor Jesucristo en oración, busquemos en la palabra de Cristo. Y el que busca, halla. En tercer y último lugar, mi querido niño, joven, adulto, déjame exhortarte que busques a Cristo solamente. Busca a Cristo solamente. No pretendas hallar el verdadero gozo, la verdadera paz, aparte del Señor Jesucristo. No. Ay, a ver qué yo busco en internet, a ver qué me dice el profesor, o a ver qué me dice mi compañero o mi compañera, a ver qué piensa mi amigo, mi amiga. No. Busca a Cristo. Lee las Escrituras. Hoy en día la Biblia está disponible, ¿eh? No hay excusa. Incluso si tú no tienes Biblia, en internet está gratis. Te recomiendo que busques la Reina Valera de 60. Versiones buenas de la Biblia. Lee las Escrituras. Clama al Señor. Humíllate delante de Dios. Reconoce tus pecados, que eres un pecador. Arrepiéntete de todos tus pecados y confía que esos pecados solo podrán ser perdonados por Cristo. No que tú eres muy bueno y como yo me he arrepentido, pues ya. No. Por el Señor Jesucristo, que Él se sacrificó, murió en esa cruz para pagar el castigo, para sufrir un castigo que tú mereces por tus pecados. Porque el Señor Jesucristo no merecía eso, ¿eh? Él murió y se entregó siendo inocente. En Él no había pecado. Entonces, ¿por qué lo crucificaron? Porque murió, porque se sacrificó por nosotros. Pero tú tienes que humillarte y creer, confiar en el Señor Jesucristo, solo en Él, para la salvación de tu alma. No busques en la filosofía, o en otras ideas, o en otros pensamientos. No. En Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu bondad, tu palabra preciosa que nos has traído. Señor, que esta palabra la use tu Espíritu Santo. La use, la traiga con poder a los corazones de todos los que han escuchado aquí. Y podamos ver la salvación en muchas personas aquí en Málaga. Podamos ver la salvación con nuestros ojos de nuestros hijos que no son creyentes y nos gocemos en ellos, Señor. Oh Padre, tú guardes a esta iglesia del error, de las filosofías de este mundo. Guárdanos, Señor, ayúdanos a ser cristianos maduros, a crecer en madurez espiritual, a estar bien empapados de tu palabra, conocer la sana doctrina, no solo en nuestras mentes, también aplicarla en nuestras vidas, conocer esas implicaciones prácticas de tu palabra y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Padre.